Bienvenidos al despacho del crimen. Hoy les traigo 4 de los casos criminales más horribles y perturbadores que he investigado. Antes de empezar, los invito a dejar su like y suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y cuéntenme en los comentarios la hora y el lugar desde donde nos están escuchando. Me encanta leerlos. Ahora sí, prepárense, porque lo que van a escuchar no se olvida fácilmente. Imagina esto, una adolescente de apenas 16 años, que podría ser tu vecina, tu amiga de colegio o incluso tu hermana menor. Sale de casa una tarde cualquiera en San Petersburgo y nunca más regresa. Sus padres esperan verla entrar por la puerta como siempre, pero en lugar de eso, reciben la peor noticia. Había caído en manos de 2 jóvenes con los que compartía intereses y música, personas que en teoría podrían haber sido parte de su círculo de confianza. Esa traición, cometida dentro de un apartamento común y corriente, destapó uno de los crímenes más perturbadores de la Rusia reciente, marcado por la brutalidad y por un juicio que dejó claro que no había espacio para indulgencia. Era enero de 2009, y San Petersburgo seguía envuelto en ese invierno que obliga a moverse rápido en la calle. Para la familia Buduchian, el día 19 comenzó como cualquiera. Karina, con apenas 16 años, había vuelto del colegio y salió de casa con la idea de avanzar en un trabajo escolar. No tenían computadora propia y muchas veces resolvía esas cosas usando equipos de amistades. Esa noche llamó a su madre para avisar que se quedaría en la casa de una compañera, algo que ya había hecho antes y que no levantó ninguna sospecha. Lo que nadie podía imaginar era que esa llamada sería la última vez que su familia tendría contacto con ella. Karina no iba en realidad a la casa de ninguna amiga de clase. Esa noche se dirigió al departamento de 2 jóvenes con los que había entablado relación en los meses previos. Se trataba de Maxim Golovatskik, de 19 años, y su amigo Yuri Mosnov, de la misma edad. Eran conocidos dentro de los círculos alternativos de la ciudad, con estética goth y emo, y organizaban reuniones en un piso alquilado en la Avenida de los Cosmonautas, número 66, en el distrito Moskovsky. Maxim, en particular, despertaba cierta admiración en Karina. Era cantante de una banda local, hablaba con seguridad y se presentaba como alguien distinto al resto. Esa confianza juvenil fue suficiente para que ella aceptara ir a ese lugar un lunes por la noche. Cuando Karina llegó, la reunión ya estaba reducida. Durante el día había habido más gente, pero con el paso de las horas, los invitados se habían ido. En el apartamento quedaban Maxim, Yuri y ella. Lo que en principio parecía una noche de charla y música, pronto tomó otro rumbo. La reconstrucción posterior, hecha por la fiscalía y validada en juicio, estableció que en algún momento de esa madrugada, en el baño del piso, Karina fue sometida. Allí, en esa habitación pequeña de baldosas frías, la ahogaron dentro de la bañera. El detalle exacto de cómo se inició la agresión no se conoce, pero el resultado sí. Karina murió en ese espacio, sin posibilidad de defenderse y sin que nadie más pudiera intervenir. Para Maxim y Yuri, la muerte no fue el final. Actuaron con frialdad y tiempo suficiente para tomar decisiones posteriores. En vez de buscar ayuda o siquiera detenerse, pasaron al siguiente paso: ocultar lo ocurrido. En ese mismo baño comenzaron a desmembrar el cuerpo con la idea de eliminar evidencias. Prepararon bolsas, separaron restos y pensaron dónde arrojarlos. Además, aprovecharon para quedarse con las pertenencias de la víctima: su teléfono, una cámara fotográfica, un reproductor de música y algunas cadenas y prendas de ropa. El crimen se convirtió entonces en algo más que un homicidio. Sumaba el agravante del robo y la voluntad clara de encubrir lo ocurrido. Mientras tanto, en casa de los Buduchian, la mañana del 20 de enero fue el inicio de la pesadilla. Karina no regresó. Los padres empezaron a llamar. Primero con calma, luego con ansiedad. Se contactaron con compañeras de colegio y amigas cercanas, pero nadie sabía nada. La ausencia ya no podía justificarse como un retraso adolescente. Decidieron acudir a la policía y levantar la denuncia. Desde ese momento la vida familiar se detuvo. Cada minuto contaba, cada dato sobre los pasos de Karina se volvió crucial. La investigación empezó con lo básico: rastrear a las personas con las que había estado en contacto en los últimos días. Muy pronto los nombres de Maxim y Yuri surgieron una y otra vez.
Varios testimonios los vinculaban a Karina y ubicaban a los tres en el mismo círculo de reuniones y salidas. El departamento de la Avenida de los Cosmonautas comenzó a estar en la mira. La denuncia por desaparición ya estaba en manos de la policía, y el primer paso fue reconstruir los últimos movimientos de Karina. Sus amigas hablaron de las personas con las que había estado últimamente, y los nombres de Maxim Golovatskik y Yuri Moshnov aparecieron. Una y otra vez, se mencionaba su departamento en la Avenida de los Cosmonautas como un punto de encuentro frecuente. Los agentes comenzaron a vigilar el edificio y a recabar testimonios de vecinos. Pasaron varios días sin respuestas claras. La familia presionaba. Los medios locales empezaban a cubrir el caso como otra desaparición más en la ciudad, pero nada concreto surgía. Esa tensión se rompió el 31 de enero de 2009, cuando trabajadores y transeúntes encontraron bolsas de basura con restos humanos en una zona abierta del distrito Moskovsky. Dentro de ellas había fragmentos que, con el tiempo, fueron confirmados como pertenecientes a Karina. Poco después apareció otra bolsa con la cabeza hallada en otra calle cercana. Con eso, la investigación cambió de rumbo por completo. Ya no era una búsqueda de una joven desaparecida. Era un caso de homicidio y desmembramiento. El hallazgo fue un golpe brutal para la familia y un detonante mediático. La noticia corrió rápido y generó un estado de conmoción. La policía actuó con rapidez. Los restos habían sido arrojados en lugares estratégicos, pero no demasiado lejos del departamento señalado. Esa cercanía cerró el cerco sobre los sospechosos. En cuestión de días se emitieron órdenes de captura. Maxim fue detenido en Sosnovy Bor, una localidad a las afueras de San Petersburgo, mientras intentaba pasar desapercibido. Yuri fue arrestado en Kronstadt, otra ciudad cercana. Ambos cayeron con relativa facilidad. En los interrogatorios iniciales admitieron su participación en la muerte de Karina. La forma en que lo dijeron dejó a todos impactados. Hablaron de haberla matado por una supuesta animadversión y, en versiones posteriores, mencionaron haber consumido parte de los restos porque tenían hambre. Esa confesión, que después intentarían suavizar y negar en el juicio, fue suficiente para que la prensa los bautizara de inmediato como los góticos caníbales. La etiqueta fue repetida en periódicos rusos y amplificada en medios extranjeros. Artículos en inglés llegaron a describir a Maxim como un carnicero de oficio, cuando en realidad se trataba de un florista. Los detalles sensacionalistas se multiplicaron. Algunos medios publicaron que habían cocinado parte de los restos con papas y hasta que los habían servido a una inquilina del mismo edificio. Aunque esas versiones nunca se confirmaron en el tribunal, la imagen pública del caso quedó marcada por ese morbo. Mientras tanto, el expediente se robustecía. Los investigadores tenían el departamento, los testimonios de conocidos, las pruebas de los objetos robados, el teléfono, la cámara, el reproductor de música y la ropa de Karina, y las propias palabras de los acusados en las primeras entrevistas. Todo apuntaba a que no se trataba de un accidente ni de un impulso aislado, sino de un crimen cometido en conjunto, con la decisión de ocultarlo y obtener algún beneficio robando lo que llevaba la víctima. La familia de Karina enfrentaba la peor parte. Ya no era la angustia de no saber, sino la certeza de que su hija había sido asesinada de la manera más cruel. Se aferraron al proceso judicial como única forma de obtener justicia. Mientras los medios construían titulares cada vez más estridentes, su madre asistía a las audiencias preliminares, reclamando respeto y verdad. El caso llegó a juicio en marzo de 2010. El Tribunal de San Petersburgo decidió que sería con jurado popular, algo que en Rusia suele reservarse para crímenes de especial gravedad. La acusación era doble: homicidio cometido en grupo con acuerdo previo y robo de pertenencias de la víctima. La fiscalía llevó un relato sólido. Karina había sido invitada al piso de la Avenida de los Cosmonautas. Allí fue llevada al baño, sometida y ahogada. Y después los acusados desmembraron el cuerpo, dispersaron las bolsas y se quedaron con sus objetos personales. Cada una de esas etapas estaba respaldada por pruebas materiales, peritajes forenses y declaraciones. En la sala, la fiscalía presentó los hallazgos del baño y los restos encontrados en distintos puntos del distrito Moskovsky. Los peritos describieron el proceso de identificación por ADN.
la coincidencia con la sangre hallada en el piso y la confirmación de los objetos robados que habían sido rastreados en manos de los acusados. También se leyeron las declaraciones que Maxim y Yuri dieron al momento de ser detenidos, donde reconocían la muerte y hasta mencionaban haber consumido parte de los restos. La defensa intentó cuestionar esas confesiones, alegando presión psicológica y la situación de shock del momento. El jurado escuchó también a los testigos del entorno, amigas que confirmaron que Karina se había reunido con ellos, vecinos que declararon sobre movimientos extraños en el edificio y conocidos que relataron cómo los acusados se deshicieron de pertenencias de la víctima. El relato de la fiscalía se reforzaba con cada testimonio. Los defensores, en cambio, trataron de sembrar dudas. Insistieron en que no había un plan previo, que fue un episodio que se descontroló bajo los efectos del alcohol, que la intención inicial no había sido matar y que todo lo ocurrido después fue improvisación. Hubo un punto particularmente delicado, el tema del supuesto canibalismo. Los fiscales lo mencionaron de forma técnica, como parte de lo que los acusados habían declarado en los primeros días. La defensa lo negó de plano. La prensa, sin embargo, convirtió ese detalle en el eje de la cobertura, al punto de que algunos titulares del extranjero hablaron de que habían cocinado restos con papas e incluso servido comida a una inquilina. Dentro de la sala, lo que importaba era lo esencial. Karina había sido asesinada por dos personas que actuaron en conjunto y luego intentaron borrar huellas. El 30 de abril de 2010, después de escuchar todo, el jurado dio su veredicto. Culpables y, lo que en Rusia es determinante, no merecedores de indulgencia. Esa frase significaba que no habría posibilidad de reducción de pena por juventud ni por supuesto arrepentimiento. 5 días más tarde, el 5 de mayo de 2010, el tribunal de la ciudad dictó sentencia. 19 años de prisión de régimen estricto para Maxim Golovatskik y 18 años para Yuri Mochnov, además de la obligación de pagar una compensación millonaria en rublos a la madre de Karina y devolver el valor de los bienes robados. El tribunal dejó claro que lo juzgado no era una estética ni una subcultura, sino un crimen cometido con plena conciencia. La defensa apeló, pero el 15 de julio de 2010, la Corte Suprema de Rusia confirmó la sentencia. A partir de ese momento, la causa quedó firme. Para la familia fue un alivio amargo. Los culpables estaban condenados, pero la vida de Karina no regresaría jamás. Después de la sentencia de 2010, el caso no se cerró del todo. Los dos condenados comenzaron a cumplir largas penas en colonias de régimen estricto, y desde allí protagonizaron episodios que volvieron a llamar la atención de la prensa rusa. Maxim Golovatskik, el más carismático de los dos y quien había recibido la pena mayor, no aceptó su destino en silencio. En 2011, apenas un año después del fallo, presentó una demanda civil contra la madre de Karina, alegando que había lesionado su honor y dignidad por declaraciones realizadas durante el juicio. El intento fue visto por la sociedad como un acto ofensivo hacia la familia de la víctima. Finalmente, Maxim retiró la demanda y el tribunal cerró el caso. Para la madre de Karina, que había tenido que soportar titulares morbosos y la presión del proceso, ese episodio fue otra herida más. Con el tiempo, Maxim fue trasladado a una colonia penitenciaria en la región de Murmansk. Allí se integró a la rutina de prisión, participó en actividades, incluso llegó a formar parte de un pequeño grupo musical con otros reclusos. En apariencia llevaba una vida relativamente adaptada al encierro, pero en marzo de 2017 ocurrió un hecho inesperado. Maxim fue encontrado muerto en su celda. Según las autoridades penitenciarias, se trató de un suicidio, y junto a su cuerpo se halló una nota de despedida. La noticia impactó porque cerraba con brusquedad la historia de uno de los protagonistas del caso, y muchos lo leyeron como una forma de escapar al cumplimiento de casi 2 décadas de condena. El destino de Yuri Mochnov fue distinto. Continuó cumpliendo su pena en otra colonia. Su nombre volvió a aparecer en los medios en enero de 2020, cuando intentó que el Tribunal de Casación revisara su caso, enfocándose en el cargo de robo, con la esperanza de que se redujera su condena o le abriera la puerta a beneficios carcelarios. La justicia, sin embargo, rechazó su solicitud, argumentando que la gravedad del homicidio cometido en grupo y la forma en que se intentó ocultar el crimen no permitían suavizar la pena. Mochnov sigue en prisión hasta hoy, con la perspectiva de cumplir íntegra su condena de 18 años.
La familia de Karina nunca recuperó la tranquilidad. Aunque la justicia actuó y los culpables fueron condenados, la pérdida fue irreparable. La madre, que había sido la voz firme en cada audiencia, continuó su vida marcada por la ausencia de su hija y el dolor amplificado por la forma en que la prensa trató el caso, muchas veces priorizando lo escabroso sobre lo esencial. El caso Buduchian dejó en Rusia varias lecciones. Mostró cómo la confianza juvenil puede convertirse en una trampa fatal, cómo un crimen puede ser utilizado por los medios con tintes sensacionalistas, y cómo la justicia, a pesar de las polémicas, pudo establecer hechos claros. 2 jóvenes asesinaron a una menor, intentaron ocultar el crimen y robaron sus pertenencias. Recibieron condenas largas y firmes. Años después, uno de ellos murió en prisión y el otro sigue privado de libertad. La vida de Karina, sin embargo, quedó truncada en una noche de enero, recordando a todos que detrás de titulares y etiquetas había una adolescente de 16 años que nunca volvió a casa. Imagínate que un día compras una simple cámara para vigilar a tu bebé, la instalas en tu casa, la enciendes, y de repente aparece en la pantalla la imagen de un niño que no conoces, desnudo, encerrado en una pequeña alacena, con la mirada perdida. No es tu hijo, no es tu casa, pero es el vecino de al lado. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a un hombre en la República Checa en 2007. Y ese accidente tecnológico destapó uno de los casos más perturbadores de maltrato infantil de Europa. Una historia en la que la madre no protegía, sino que participaba, en la que una mujer adulta se hacía pasar por niña para acercarse a las víctimas, y en la que la justicia describió lo ocurrido como la destrucción deliberada del alma de un niño. En la República Checa de principios de los años 2000, la familia Mauerová no llamaba la atención. Clara, la madre, era maestra y rondaba los 30 años. Había crecido en una familia tradicional en Moravia, y su vida no parecía fuera de lo común. Se separó del padre de sus hijos, Radek, con quien tuvo 2 niños, Jakub y Ondrej. Quienes la conocieron en su juventud la describían como una mujer sensible, tímida, pero muy dependiente de la aprobación de los demás. Su hermana mayor, Katerina, tenía un carácter más fuerte y una influencia grande sobre ella. Mientras Clara parecía frágil y necesitada de guía, Katerina se mostraba segura, autoritaria, convencida de que sabía cómo dirigir la vida de los demás. En la órbita de ambas apareció una figura clave, Barbora Shkrlova. A primera vista parecía una mujer vulnerable, alguien que buscaba refugio en amistades sólidas. Pero Barbora tenía algo inquietante: la capacidad de asumir papeles y convencer a los demás de que era quien decía ser. Desde joven había arrastrado problemas de identidad y, según psicólogos que la examinaron más tarde, mostraba una necesidad de disfrazarse, de escapar de su propia realidad encarnando a otros. Con las Mauerová encontró un terreno fértil. Se presentó como una persona necesitada de cuidado y, al mismo tiempo, como alguien que traía consigo un discurso casi religioso, vinculado a un círculo esotérico conocido como el movimiento del Grial. Esa mezcla de fragilidad y aparente fe la convirtió en alguien escuchado y respetado por la familia. Jakub y Ondrej, los hijos de Clara, eran niños normales de 8 y 10 años. Tenían amigos en la escuela, les gustaban los juegos y estaban lejos de sospechar el destino que les esperaba dentro de su propia casa. Su padre, Radek, los veía cuando podía, pero tras la separación se mantenía en un contacto limitado. Confiaba en que su madre y su tía se encargaban bien de ellos. Los abuelos, por su parte, tampoco sospechaban nada extraño. Desde fuera la familia parecía estable, pero dentro del hogar empezaba a instalarse un lenguaje distinto. Clara hablaba de un supuesto doctor, alguien que enviaba instrucciones para educar a los niños. Nadie conocía en persona a ese hombre. Aparecía solo en cartas y mensajes, pero en la mente de Clara era una autoridad real. Bajo su guía y con la presión de su hermana y de Bárbara, la vida de Jakub y Ondrej se transformó en un infierno. Se les decía que todo era parte de un proceso de educación estricta, una manera de formar su carácter. En la práctica era violencia pura. Los encerraban en jaulas para perros, los privaban de comida, los obligaban a permanecer desnudos durante horas, los golpeaban con varas y los sometían a quemaduras y cortes. Ondrej, el menor,
era el más castigado. El control era tal que hasta las humillaciones estaban pensadas como ejercicios de disciplina. En ocasiones se le obligaba a tragar su propio vómito o se le sumergía en agua hasta rozar la asfixia. Barbora encontró en esta dinámica un lugar cómodo. Fue entonces cuando se reinventó con una nueva identidad, la de una niña llamada Anichka. Clara aceptó sin cuestionar que esa supuesta menor viviera en su casa como si fuera su hija adoptiva. Con esa excusa, Bárbara podía estar cerca de los niños y participar en todo lo que ocurría, y lo hacía con convicción. Anichka se convirtió en parte del grupo y los vecinos la veían como una pequeña tímida y retraída. Nadie sospechaba que en realidad era una mujer adulta que había perfeccionado el engaño. En ese hogar en Kurim, los días se volvían insoportables para Jakub y Ondřej. La violencia era constante y estaba envuelta en un discurso de obediencia. Lo que ocurría allí dentro permanecía invisible para el mundo, hasta que, un día de mayo de 2007, un accidente tecnológico cambió todo. Un vecino, Edward Trdy, instalaba un monitor de bebés en su casa. Ajustaba la señal cuando, de pronto, en la pantalla apareció algo extraño. No era la imagen de su propio hogar, sino la de la casa contigua. Allí, en la pequeña pantalla, se veía a un niño rubio, desnudo, en un espacio reducido. La primera impresión fue de confusión, quizá un fallo técnico. Pero al volver a encender el dispositivo horas después, lo que vio lo dejó helado. El mismo niño, esta vez atado, tirado en el suelo de una alacena. Movimientos limitados, soledad, miedo. Edward no dudó más y llamó a la policía. Ese 7 de mayo de 2007 los agentes llegaron a la vivienda de los Mawerova. Forzaron la puerta de la alacena y encontraron a Ondřej en condiciones que confirmaban lo visto en la cámara. Lo sacaron de inmediato. Jakub y Anichka también fueron trasladados al centro de menores Klokanek. La escena fue impactante. El secreto había salido a la luz y lo que parecía una familia normal se revelaba como el escenario de uno de los casos de maltrato infantil más oscuros que conoció el país. Tras el rescate de los niños, la primera reacción de la policía fue de sorpresa. El relato del vecino coincidía punto por punto con lo que encontraron dentro de la casa. Ondřej estaba en un estado de miedo absoluto, con señales de haber sido golpeado y marcado. Jakub mostraba una mezcla de confusión y silencio, como si temiera decir algo. Y la supuesta niña que vivía allí, Anichka, no encajaba con nada de lo esperado. Decía tener 13 años, pero su manera de hablar, de moverse y hasta su físico despertaban dudas entre los investigadores. Ese detalle pronto destaparía una verdad todavía más perturbadora. Los agentes llevaron a los 3 menores al centro de acogida Klokanek, donde especialistas comenzaron a evaluarlos. Ondřej, el más pequeño, relató con dificultad lo que ocurría en la casa. Castigos constantes, golpes, encierros en jaulas, quemaduras con cigarrillos, cortes en la piel, obligarlo a comer vómito y mantenerlo sin alimento durante horas. Habló también de un hombre con barba que lo maltrataba, más tarde identificado como Jan Turek, cercano al círculo de las Mawerova. Jakub confirmó la historia. Los peritajes médicos corroboraron que las lesiones eran compatibles con lo narrado. Lo que los niños contaban no eran fantasías, eran recuerdos recientes. Mientras tanto, Anichka escapó del centro Klokanek. Aquello dejó desconcertadas a las autoridades. Comenzaron a buscarla como a cualquier menor desaparecida, hasta que una investigación más profunda reveló la verdad. No existía ninguna niña con esa identidad. Los documentos eran falsos y, en realidad, se trataba de Bárbara Škerlová, una mujer adulta de 33 años que había logrado convencer a todos de que era una adolescente. La revelación fue tan absurda que muchos en la opinión pública pensaron que era un error, hasta que se confirmó oficialmente. La historia se volvió aún más insólita cuando Barbora, en lugar de permanecer en el país, viajó al extranjero. En Noruega, consiguió hacerse pasar por un chico de 13 años al que presentó como Adam. Vivió en un albergue juvenil, asistió a clases y engañó durante meses a maestros, compañeros y autoridades locales. Nadie sospechó nada hasta que la policía checa, en coordinación con Interpol, logró identificarla y repatriarla a comienzos de 2008. Su captura atrajo la atención internacional. Una mujer adulta que había engañado a todo un sistema educativo y asistencial. 2 veces. En 2 países distintos. En paralelo, los investigadores comenzaron a descubrir la magnitud del maltrato en Kurim. En la casa de Clara hallaron jaulas para perros, herramientas de sujeción
y sobre todo una cinta de video con varias horas de grabaciones. En ella aparecía Ondřej encerrado en la alacena, llorando y pidiendo salir, mientras una voz en off le ordenaba permanecer quieto. Ese material se convirtió en una de las pruebas más contundentes del caso. No se trataba solo del testimonio de los niños. Había registros gráficos que mostraban con crudeza lo que vivían en aquel hogar. La fiscalía amplió el círculo de acusados. Además de Clara y su hermana Kateřina, fueron imputados Barbora Škrlová, Hanna Bašová, una mujer del entorno a la que los niños llamaban tía Nancy, Jan Škrla, hermano de Barbora, y Jan Turek. Todos estaban vinculados al mismo grupo, con lazos personales, profesionales o familiares, y todos habían participado de una u otra forma en los castigos. Los investigadores también encontraron cartas y mensajes atribuidos a ese misterioso doctor, una figura que parecía dar instrucciones a los adultos sobre cómo disciplinar a los niños. Nunca se demostró que existiera una persona real detrás de ese nombre, pero para Clara se convirtió en una autoridad a la que decía obedecer sin cuestionar. Mientras los niños recibían atención psicológica y médica, los medios de comunicación checos comenzaron a dar forma a una narrativa que mezclaba hechos con rumores. Se habló de sectas, de canibalismo, de rituales. Lo cierto, según la acusación, era que Ondřej había sido objeto de cortes en la piel y que se le había obligado a comer parte de su propio tejido, aunque ese punto nunca llegó a ser reconocido como delito independiente en la sentencia. Lo que sí quedó probado fue el maltrato físico y psicológico sistemático durante meses. La sociedad checa quedó conmocionada. Nadie podía comprender cómo una madre había permitido y ejecutado semejantes actos contra sus propios hijos. La familia, que parecía normal a ojos de los vecinos, se había convertido en un núcleo cerrado donde la violencia era cotidiana y estaba disfrazada de disciplina. El caso llegó a juicio en 2008, y lo que se escuchó en la sala terminaría de estremecer a todo un país. El juicio comenzó el 17 de junio de 2008 en la ciudad de Brno. Desde el primer día, la sala estuvo llena de periodistas, curiosos y familiares. El interés era enorme, no solo por la brutalidad del caso, sino también por los giros insólitos. Una mujer adulta que se hacía pasar por niña, el enigmático doctor, los videos de maltrato y las sospechas de secta. Era como si todos los miedos y prejuicios se hubieran reunido en un solo proceso judicial. Los primeros en declarar fueron los peritos médicos y psicológicos. Explicaron con detalle lo que habían encontrado en los niños: cicatrices, quemaduras, marcas de ataduras y señales de trauma emocional. Ondřej presentaba síntomas de ansiedad extrema y miedo al encierro, mientras que Jakub, aunque algo más fuerte, mostraba retraimiento y dificultades para confiar en adultos. Los psicólogos fueron claros. Lo vivido había dejado una huella profunda y prolongada. Cuando los niños prestaron testimonio mediante grabaciones y entrevistas protegidas, sus palabras estremecieron la sala. Ondřej contó cómo lo encerraban en la alacena, cómo lo golpeaban con una vara y cómo lo sumergían en agua hasta que sentía que iba a morir. Jakub confirmó que también había sido maltratado, aunque menos que su hermano. Ambos mencionaron a varios adultos, incluyendo a un hombre con barba que los golpeaba, lo que permitió identificar a Jan Turek. Sus relatos coincidían con las pruebas físicas y con las grabaciones halladas. Clara Mauerova declaró en medio de lágrimas. Reconoció lo que había ocurrido y dijo textualmente: «Estoy de acuerdo, en lo sustancial, con la acusación. Hoy sé que hice daño a mis hijos. No lo pretendí, pero ahora entiendo lo que ocurrió». Añadió que había actuado bajo la influencia de un supuesto doctor que le daba instrucciones y que, sin esa manipulación, jamás habría maltratado a sus hijos. Su defensa se centró precisamente en eso: la manipulación psicológica, la dependencia de su hermana y la presión de un grupo que la convenció de que lo que hacía era necesario. Kateřina, en cambio, fue mucho más fría. Negó buena parte de los hechos. Dijo que su hermana exageraba y trató de minimizar su papel. La fiscalía, sin embargo, mostró pruebas de que había financiado el alquiler de la casa de Kujim y que estaba presente en momentos clave de los abusos. Su rol de autoridad en el grupo fue subrayado una y otra vez por la acusación. Barbora Škrlová, la mujer que se hizo pasar por Anička y luego por el chico Adam en Noruega, también se presentó como víctima.
Aseguró que había sufrido abusos en su infancia y que adoptaba identidades para protegerse. Admitió haber participado en algunos castigos, pero insistió en que lo hizo bajo presión de las Mawerova y de Hana Bashova, a quien describió como instigadora. Su declaración dejó más preguntas que respuestas, y los jueces la observaron con escepticismo. A esas alturas, la sociedad la veía como alguien con un patrón de engaño tan sólido que era difícil separar verdad y mentira en sus palabras. La fiscal, Susana Zamoravkova, fue contundente. Pidió penas severas. Argumentó que lo ocurrido no fue un arrebato momentáneo, sino un proceso largo y planificado de destrucción de la voluntad de 2 niños. El juez Pavel Gott, que presidía el tribunal, describió el caso como la destrucción deliberada del alma de un niño, una frase que marcó para siempre la memoria colectiva en torno al caso Kurim. Tras meses de proceso, el 24 de octubre de 2008 se dictaron las sentencias. Katerina recibió 10 años de prisión. Clara, 9 años. Bárbara, 5 años. Hana y Jan, 7 cada uno, y Jan Turek, 5 años. Todos fueron hallados culpables de maltrato continuado y lesiones con especial crueldad. El tribunal aclaró que no había podido probar un trasfondo sectario ni un canibalismo como hecho autónomo, aunque reconoció que parte de la acusación incluía episodios que rozaban ese límite. El impacto fue enorme. La opinión pública checa se dividió entre quienes pedían condenas más duras y quienes creían que Clara, al menos, había sido una víctima más de manipulación. El padre de los niños, Radek, tomó custodia, aunque luego los abuelos maternos también tuvieron un rol importante. Lo cierto es que Jakub y Andrei pasaron a vivir bajo estricta supervisión psicológica, con un futuro marcado por lo que habían vivido. Después de la sentencia de octubre de 2008, lo que siguió fue el eco de un país entero tratando de entender cómo había podido ocurrir algo así. La prensa checa llenó páginas durante meses, y no solo por el horror de los hechos, sino por los elementos casi inverosímiles del caso. Una mujer adulta que logra hacerse pasar por niña y luego por adolescente en otro país. Un supuesto líder invisible que dictaba castigos. Una red de adultos que mantenía el secreto en medio de un vecindario tranquilo. El caso Kurim, como se le llamó, se convirtió en sinónimo de traición a la confianza más básica, la que un niño deposita en su propia madre. Hubo apelaciones. Las defensas insistieron en que las condenas eran demasiado altas y que no se había valorado lo suficiente la influencia psicológica sobre algunos acusados. En particular, los abogados de Clara presentaron la imagen de una mujer frágil, dependiente, manipulada por su hermana y por Bárbara, incapaz de distinguir entre el cuidado y la crueldad. Pero los tribunales de segunda instancia confirmaron las sentencias y el veredicto quedó firme. Los años siguientes marcaron nuevos capítulos. En 2012, Bárbara Shkrlova obtuvo la libertad condicional tras cumplir buena parte de su pena de 5 años. En 2013, un tribunal evaluó el caso de Clara Mawerova. Informes psicológicos y de conducta penitenciaria concluyeron que mostraba arrepentimiento, y ese año fue excarcelada de manera condicional después de cumplir 2/3 de la condena. Su hermana Katerina salió poco después, en 2014. Los otros acusados también fueron liberados de forma progresiva, bajo condiciones estrictas. Para 2017, todos estaban ya fuera de prisión, aunque bajo seguimiento. Mientras tanto, los niños crecieron. Pasaron de víctimas visibles en la prensa a adolescentes protegidos por el silencio judicial y mediático. Al principio vivieron con su padre, Radek, y más tarde con los abuelos maternos, bajo supervisión profesional. Los informes posteriores hablaban de un proceso largo de terapia, intentos de reconstruir la confianza en los adultos y de hallar una vida lo más normal posible. El contacto con la madre, primero prohibido, luego limitado a cartas y visitas vigiladas, fue ampliándose con el tiempo bajo recomendación de terapeutas. El objetivo era que los muchachos pudieran cerrar heridas, aunque nada borraría el recuerdo de lo vivido. El caso también dejó un debate abierto en la sociedad checa. Muchos se preguntaron cómo nadie había detectado señales antes. Ni los vecinos, ni la escuela, ni las autoridades que validaron documentos falsos de Bárbara. El episodio en Noruega, donde llegó a integrarse como Adam sin que nadie sospechara, reforzó la idea de que los sistemas de protección podían ser engañados con relativa facilidad. Las autoridades revisaron protocolos de adopción y tutela, y se discutió la necesidad de mayor control en la verificación de identidades.
A nivel psicológico, los especialistas que estudiaron el caso señalaron patrones claros. Un grupo cerrado que alimentaba la obediencia ciega, una figura de autoridad inventada que servía de justificación, y adultos vulnerables que se dejaban arrastrar. En Clara se habló de dependencia emocional, de incapacidad para poner límites, de una necesidad de aprobación que la llevó a convertirse en ejecutora de órdenes que dañaban a lo que más debía proteger. En Caterina se subrayó el liderazgo frío y calculador. En Bárbara, el engaño compulsivo y la manipulación. Y en los demás, la complicidad silenciosa. La frase del juez Pavel Gott quedó grabada: la destrucción deliberada del alma de un niño. No se trataba solo de golpes y encierros. Era la sistemática anulación de la voluntad, el intento de quebrar la identidad de dos pequeños para moldearlos según una lógica enferma. Eso fue lo que estremeció más allá de las fronteras de la República Checa. No solo el maltrato físico, sino el proyecto de deshumanización. Hoy, el caso Mauerová se recuerda como uno de los episodios criminales más impactantes en Europa del Este. Una historia donde lo cotidiano se mezcló con lo absurdo y donde la realidad superó cualquier ficción. Jakub y Ondrej siguen siendo, en el centro de todo, las víctimas que sobrevivieron a algo que nadie debería vivir. Sus nombres se convirtieron en símbolo de advertencia, y su infancia, marcada por un secreto que solo salió a la luz gracias al azar de una cámara de bebé, dejó en claro que a veces la línea entre la normalidad y el horror es tan delgada que se rompe en silencio, detrás de una puerta cerrada. Imagina vivir con tu madre, la persona que te vio nacer, la que siempre estuvo ahí, y de pronto descubrir que esa relación terminó de la manera más brutal e incomprensible posible. Un hijo, joven, sin antecedentes de violencia grave, acaba acusado de algo que parece sacado de una pesadilla. Estrangular a su propia madre en el piso donde ambos convivían, mantener el cadáver en secreto durante semanas y hacer algo tan perturbador que sacudió a todo un país. Este no es un relato lejano ni un crimen de hace décadas. Ocurrió hace apenas unos años en un barrio común de Madrid, en una vivienda como la de cualquiera de nosotros. Lo que se destapó en ese apartamento no solo horrorizó a los vecinos, también nos enfrentó a una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que alguien pueda cruzar una línea tan impensable dentro de su propia familia? En el barrio madrileño de La Guindalera, en el distrito de Salamanca, vivía una mujer llamada María Soledad Gómez. Tenía cerca de 70 años y, como muchas madres, había dedicado gran parte de su vida a su hijo, Alberto. Era una mujer que, según quienes la conocieron, había cargado con años de preocupaciones familiares y que, pese a sus intentos de marcar límites, no había conseguido liberarse de una convivencia difícil. Había denunciado en más de una ocasión la conflictividad que rodeaba a su hijo. Había buscado ayuda, pero al final seguía viviendo con él bajo el mismo techo, en un pequeño piso de la calle Francisco Navacerrada. Alberto Sánchez Gómez había nacido en 1992. Sus primeros años no parecían anunciar la tragedia que vendría después. Era un muchacho madrileño como cualquier otro, que fue creciendo en un entorno de barrio, con acceso a la educación, pero que con el tiempo fue mostrando un rumbo errático. Ya en la adolescencia, empezó a consumir cannabis y alcohol de manera habitual, y ese hábito se fue intensificando con los años. Su entorno lo describe como un joven solitario, con episodios de aislamiento y dificultades para mantener un rumbo estable. No tenía pareja ni un círculo sólido de amistades, y sus lazos más fuertes eran con su madre, una relación marcada por la dependencia y por los conflictos que con frecuencia terminaban en discusiones violentas. Soledad, pese a todo, se mantenía en el mismo hogar. En la finca, los vecinos estaban acostumbrados a verla entrar y salir. Algunos la describían como una mujer discreta, que no llamaba la atención, pero que transmitía cierta preocupación en su mirada. En ocasiones había buscado amparo policial por la conducta de su hijo, y en varias denuncias había intentado establecer distancia, pero esos intentos no prosperaban. Alberto volvía una y otra vez a la casa materna, arrastrando consigo su consumo de drogas, su carácter irritable y lo que él mismo describía como voces que lo atormentaban. La convivencia en ese apartamento se fue tornando cada vez más insoportable. Los últimos meses de 2018 y el inicio de 2019 fueron especialmente tensos. Alberto consumía marihuana de manera diaria y bebía con frecuencia.
Había dejado atrás intentos laborales y apenas mantenía una rutina. Su madre lo confrontaba, intentaba marcar límites, pero esas discusiones solo parecían aumentar la tensión en la casa. El 27 de enero de 2019, las cosas se salieron por completo de control. Aquella tarde, madre e hijo discutieron una vez más. En la sala del pequeño piso, en medio de reproches, Alberto reaccionó de manera repentina. Según los hechos probados, la sujetó por el cuello y la estranguló con sus propias manos. El forcejeo fue breve pero letal. Soledad, de unos 69 años, no tuvo posibilidad de defenderse. La asfixia terminó con su vida en pocos minutos. Lo que sucedió después convirtió el caso en uno de los más perturbadores de los últimos años en España. Alberto, tras la muerte de su madre, no llamó a emergencias ni buscó ayuda. Arrastró el cuerpo hasta el dormitorio y a partir de ese momento empezó a convivir con la realidad del cadáver en la misma casa. Durante las horas y días siguientes, tomó una decisión que horrorizó al país cuando se hizo pública. Con una sierra de carpintero y varios cuchillos de cocina, comenzó a descuartizar el cuerpo de su madre. Parte de los restos los guardó en recipientes de plástico, otros los colocó en la nevera y algunos los fue arrojando en bolsas de basura. Según estableció la investigación, llegó a consumir parte de esos restos durante aproximadamente 2 semanas. En ese periodo, entre finales de enero y febrero, Alberto siguió en el piso, fumando cannabis y bebiendo alcohol, aislado, sin que los vecinos notaran de inmediato lo que ocurría. Los días pasaban y no se sabía nada de Soledad. Fue una amiga de la mujer quien finalmente dio la voz de alarma. Preocupada porque llevaba días sin contacto, llamó a la policía. Era el 21 de febrero de 2019 cuando los agentes acudieron al piso. Cuando los policías llegaron al lugar, Alberto les abrió la puerta sin resistencia. Dentro, la escena era dantesca. En el interior de la vivienda encontraron restos humanos en diferentes recipientes y en bolsas. La nevera contenía partes del cuerpo y había evidencias claras de que Alberto había consumido algunos de ellos. En declaraciones espontáneas, reconoció lo que había hecho, sin aparente emoción. Los agentes lo detuvieron de inmediato. Ese mismo día, Alberto Sánchez Gómez ingresó en prisión provisional. El caso conmocionó a España. La prensa no tardó en bautizarlo como el caníbal de Ventas, aunque el piso estaba en el barrio de La Guindalera. Los titulares se hicieron eco de los detalles más macabros, y la historia circuló en medios nacionales e internacionales. Tras la detención de Alberto Sánchez Gómez, la investigación policial se centró en reconstruir lo sucedido dentro del piso de la calle Francisco Navacerrada. Los agentes de la Brigada de Homicidios y de la Policía Científica pasaron varios días en el lugar recogiendo pruebas. El apartamento era pequeño, con una distribución sencilla, una sala de estar, un dormitorio y la cocina. Pero en ese espacio reducido hallaron un escenario que difícilmente olvidaron. En la nevera encontraron partes humanas envueltas y guardadas junto a alimentos. En el congelador y en recipientes de plástico había otros restos. Algunas bolsas de basura contenían más fragmentos, y el olor en la vivienda dejaba en claro que la descomposición estaba en curso. Entre los utensilios hallaron una sierra de carpintero y cuchillos de cocina que habían sido utilizados para el descuartizamiento. El informe forense posterior confirmó que las marcas en los huesos eran compatibles con esas herramientas. Durante los interrogatorios iniciales, Alberto reconoció lo ocurrido sin resistencia. Dijo que había estrangulado a su madre tras una discusión y que después había decidido trocear el cuerpo. Mencionó que escuchaba voces que le ordenaban hacerlo y que consumía cannabis de forma diaria. También afirmó que había ingerido partes de los restos, lo que más tarde sería una de las piezas más repetidas por la prensa sensacionalista. Los investigadores, sin embargo, se centraron en los hechos probados: la asfixia manual, la manipulación del cuerpo, la conservación de los restos y el tiempo que pasó conviviendo con ellos. La autopsia confirmó que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento. No se detectaron drogas en el organismo de la víctima, lo que indicaba que estaba en plena conciencia al momento del ataque. El cadáver ya manipulado mostraba cortes realizados después de la muerte y no había señales de defensa que pudieran contradecir la versión de una agresión rápida y letal. Mientras tanto, la familia directa, en especial el otro hijo de Soledad, tuvo que enfrentarse a la noticia. Para él, más allá de la tragedia, lo que quedaba era la destrucción total de su núcleo familiar.
No solo había perdido a su madre en circunstancias atroces, sino que también su hermano quedaba señalado como el autor de un crimen que captó la atención internacional. El caso avanzó hacia la vía judicial. Alberto fue enviado a prisión provisional, y desde el primer momento se debatió la cuestión de su salud mental. Su defensa planteó que sufría un trastorno psíquico severo, con delirios auditivos, y que había actuado bajo esas voces que lo atormentaban. La fiscalía, por su parte, sostuvo que Alberto era plenamente consciente de lo que hacía. Para sustentar esa tesis, aportó peritajes psicológicos que lo describían como una persona con rasgos de personalidad paranoide y antisocial, pero sin una psicosis que anulara su voluntad. Durante los meses que siguieron, los peritos forenses analizaron su estado. Concluyeron que consumía cannabis de forma compulsiva, lo que podía provocar episodios de alteración, pero no al punto de hacerle perder la noción de la realidad. El detalle de que hubiera intentado limpiar parte del piso, ocultar restos en recipientes, distribuir otros en bolsas y seguir conviviendo en el lugar, fue interpretado como prueba de que sabía lo que hacía y actuaba con cierta frialdad. En abril de 2021 comenzó el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Se trató de un proceso con jurado popular, dada la tipificación de homicidio. Durante varias jornadas, la Fiscalía expuso los hechos probados: la discusión, el estrangulamiento, la manipulación del cadáver y la profanación posterior. Argumentaron que no existían atenuantes por trastorno mental, que el consumo de cannabis era voluntario y que Alberto había demostrado conciencia al intentar ocultar parte de lo sucedido. La defensa, por su lado, insistió en el estado mental del acusado. Alegaron que no actuaba con plena lucidez, que sufría delirios auditivos y que el consumo de sustancias había agravado su situación. Intentaron que el jurado aceptara una eximente completa o al menos parcial, lo que habría reducido considerablemente la condena. En el tribunal, el propio Alberto se mantuvo sereno, a veces distante. No mostró emociones claras ni arrepentimiento profundo. El jurado, tras escuchar a los peritos y valorar las pruebas, emitió su veredicto el 6 de mayo de 2021. Lo declararon culpable de homicidio y profanación de cadáveres, descartando cualquier eximente o atenuante. El 15 de junio de 2021 se dictó sentencia: 15 años y 5 meses de prisión y el pago de 60.000 euros de indemnización a su hermano, el único hijo sobreviviente de Soledad. La condena quedó registrada bajo la sentencia 5421 de la Audiencia Provincial de Madrid. El veredicto del jurado popular, que lo declaró culpable de homicidio y profanación de cadáveres, cerró la parte judicial, pero abrió otra de debate social. Muchos se preguntaban si el sistema había fallado antes, si las denuncias previas de la madre habrían podido evitar este desenlace, si hubieran sido tomadas con más fuerza. También se discutió la influencia del consumo de drogas, especialmente del cannabis, y si había sido un factor desencadenante o simplemente un acompañante de un deterioro mental ya existente. La sentencia de 15 años y 5 meses de prisión, dictada el 15 de junio de 2021, dejó sensaciones encontradas. Por un lado, quienes reclamaban justicia vieron confirmada la culpabilidad del acusado sin atenuantes. Por otro, hubo sectores que consideraban que el castigo era insuficiente, dado el horror de los hechos. El tribunal se ciñó a la calificación penal de homicidio y no de asesinato, porque no se acreditaron agravantes como la alevosía o la premeditación. Tras la condena, Alberto fue trasladado a un centro penitenciario ordinario. Allí comenzó a cumplir su pena, pero sus abogados solicitaron evaluaciones médicas adicionales. Con el tiempo, él mismo pidió ser derivado a un centro especializado. Finalmente, en marzo de 2025 fue trasladado al psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, en Alicante, donde continúa bajo tratamiento. Este traslado, confirmado por medios y por el propio sistema penitenciario, marcó un nuevo capítulo. Alberto no solo era un preso, sino también un interno bajo observación psiquiátrica. Mientras tanto, la familia quedó destrozada. El hermano de Alberto, beneficiario de la indemnización fijada en la sentencia, no solo sufrió la pérdida de su madre, sino también la condena perpetua de convivir con el recuerdo de que fue su propio hermano quien la arrebató de la forma más cruel. El caso dejó en evidencia la fractura total de un hogar que, aunque problemático, era el único que tenían.
El crimen de la calle Francisco Navacerrada sigue siendo recordado como uno de los más impactantes de la crónica negra española reciente, no por un número elevado de víctimas, sino porque ocurrió en un contexto íntimo, en una familia común, en un piso cualquiera de Madrid. La brutalidad del hecho y el trasfondo de enfermedad, drogas y dependencia hicieron que el caso se convirtiera en un espejo incómodo de los problemas que pueden ocultarse detrás de una puerta cerrada. Imagina que un día tu hermano o tu padre no vuelve a casa. Lo buscas, preguntas por él, pero lo único que recibes son respuestas confusas, hasta que una semana después aparece la verdad. Su cuerpo ha sido hallado sin cabeza, con signos de haber sido mutilado, en el sótano de un edificio donde nadie esperaba descubrir semejante horror. Ese fue el destino de Yevgeny Petrov, un ex policía de Yarkov que conoció a las personas equivocadas en el momento equivocado. Lo que parecía una simple noche de tragos terminó convirtiéndose en uno de los crímenes más perturbadores de Ucrania, cometido no por un asesino en solitario, sino por un padre y su propio hijo. Era octubre de 2018 en Yarkov, una ciudad ucraniana acostumbrada a la dureza de los tiempos y a las secuelas de la guerra reciente en el este del país. Allí vivía Yevgeny Petrov, un hombre de 45 años que había dedicado gran parte de su vida a servir como inspector de patrulla en el distrito Frunzensky. Para quienes lo conocían, Petrov era un hombre fuerte, reservado, que había atravesado momentos difíciles. Había perdido su puesto en la policía tras no superar una recertificación, lo que lo dejó en una situación de incertidumbre personal y económica. Aún así, mantenía la relación con su hijo y, según su exesposa, nunca dejó de cumplir con sus responsabilidades de padre. Ella lo describió después como un hombre que no era alcohólico, como se quiso hacer creer en ciertos círculos, sino alguien que trataba de rehacer su vida mientras cargaba con el peso de su pasado profesional. En esa misma ciudad residía Maxim Kostyukov, un hombre de 41 años que había nacido lejos de allí, en Potsdam, Alemania, pero que se crió como ciudadano ucraniano. Había servido en la llamada operación antiterrorista en Donbass, lo que lo marcó profundamente. Su paso por el frente lo dejó con secuelas físicas y psicológicas, una lesión por explosión, el recuerdo constante de la violencia y un carácter endurecido. Para quienes lo conocían, Maxim era un hombre callado, a veces errático, que arrastraba frustraciones y resentimientos. En su vida cotidiana estaba desempleado, pero su identidad como veterano pesaba más que cualquier trabajo perdido. Junto a él vivía su hijo, Yaroslav, apenas veinteañero, sin antecedentes criminales y también sin un rumbo claro en la vida. Creció bajo la sombra de un padre traumatizado y en un entorno donde la estabilidad nunca fue una constante. El destino quiso que las vidas de Petrov y los Kostyukov se cruzaran la tarde del 4 de octubre de 2018. Todo comenzó de manera banal, un encuentro en la calle, unas palabras cruzadas y la invitación a subir al departamento de los Kostyukov para beber. El alcohol, en esos contextos, era un refugio común, un anestésico contra la dureza de la vida. Compartieron tragos de samogón, un licor fuerte casero, y en esa mesa, que parecía un simple momento de camaradería, comenzaron a aflorar tensiones. Según relató más tarde Maxim, las conversaciones derivaron en insultos y burlas. Petrov habría hecho comentarios sobre la guerra, sobre su tiempo en el frente, palabras que el veterano tomó como un ataque directo a su orgullo y a sus heridas invisibles. Lo que sucedió después fue brutal y rápido. Yaroslav, el hijo, se colocó detrás de Petrov y lo sujetó con fuerza, inmovilizándolo. Maxim, cegado por la rabia y posiblemente también bajo los efectos del alcohol, tomó un cuchillo y le cortó el cuello. No se detuvo allí. Le asestó varias puñaladas en el pecho, asegurándose de que no sobreviviera. La causa de la muerte, establecida luego por los forenses, fue una hemorragia aguda provocada por esas heridas. En ese instante, el apartamento de los Kostyukov se convirtió en escenario de un crimen que sacudiría a toda Ucrania. El cuerpo de Petrov quedó tendido en el suelo. No era solo un cadáver, era la representación de un conflicto interno, de una mezcla de resentimientos, traumas de guerra y resentimientos personales. Los Kostyukov no llamaron a la policía, no buscaron una salida. Durante los días siguientes, el apartamento fue transformándose en un lugar de horror. Con cuchillos y objetos caseros,
Decapitaron a la víctima y comenzaron a cortar su cuerpo. Según la acusación, extrajeron órganos y tejidos, llegando incluso a cocinar parte de ellos. El hijo, en los interrogatorios, reconoció haber probado la carne y sentirse enfermo. En la vivienda quedaron la cabeza guardada en una caja en el balcón y órganos en recipientes. Durante casi una semana convivieron con esos restos, como si la frontera entre lo humano y lo inhumano se hubiera borrado por completo. El olor fue lo que finalmente los delató. El 11 de octubre, vecinos del edificio de la calle Krasnodarskaya 173 comenzaron a quejarse de un hedor insoportable en la escalera que conducía al sótano. Allí, dentro de bolsas de basura, apareció el cuerpo mutilado de Petrov. Estaba sin cabeza, con cortes en el pecho, abdomen, espalda, muslo y pierna, además de la ausencia de órganos internos. Los restos mostraban incluso señales de que algunas heridas habían sido tratadas con un antiséptico verde, como si alguien hubiera intentado manipular el cadáver de manera grotesca y meticulosa. Los investigadores no tardaron en conectar las piezas. La desaparición reportada de Petrov, el hallazgo en el edificio y las evidencias apuntaban a los Kostyukov. 2 días más tarde, el 13 de octubre, padre e hijo fueron arrestados. La escena que encontraron en el apartamento confirmó las sospechas. La cabeza de la víctima estaba en una caja en el balcón y los órganos en un recipiente. La noticia de la detención de Maxim y Yaroslav Kostyukov causó conmoción en Charkov. Los detalles que se filtraban a la prensa no parecían reales. Un ex policía decapitado, órganos extraídos y la sospecha de canibalismo. Los medios locales comenzaron a cubrir cada paso del caso y en la narrativa pública se mezclaban hechos confirmados con versiones especulativas. La exesposa de la víctima habló ante la prensa para defender la memoria de Yevgeny. Aseguró que no era un alcohólico empedernido ni un hombre violento, sino un padre presente que había seguido pagando la manutención de su hijo incluso después de su salida de la policía. Rechazaba que su recuerdo quedara reducido a los estigmas que circulaban. Para ella y su hijo, el crimen no solo había truncado una vida, sino que había dejado una marca imposible de borrar en la familia. Cuando comenzó el proceso judicial, los detalles más oscuros empezaron a salir a la luz. Los Kostyukov no negaron haber matado a Petrov. La discusión giró en torno al contexto, las motivaciones y lo que hicieron después del asesinato. En su declaración, Maxim explicó que el enfrentamiento surgió de insultos relacionados con su paso por la guerra del Donbass. Dijo que Petrov lo había humillado, que incluso había sacado una navaja, y que él reaccionó cegado por la rabia y el alcohol. Afirmó que lo mató porque estaba fuera de sí, pero insistió en que nunca había tenido la intención de comerse a la víctima. Su hijo, Yaroslav, reconoció haber decapitado el cuerpo y haber cortado algunas partes, pero aseguró que lo hizo bajo la dirección de su padre y que solo había probado la carne en una especie de trance, lo que lo hizo sentirse enfermo. En las audiencias también se reveló un episodio que llamaba la atención de los fiscales. Días después del crimen, los Kostyukov habían invitado a beber a un indigente en su casa. Aquella persona estuvo allí, en un departamento donde todavía se encontraban los restos del cadáver, sin darse cuenta de lo que sucedía. Esa frialdad y la capacidad de convivir con la escena reforzaban para la acusación la idea de una crueldad excepcional. El juicio se llevó a cabo en el Tribunal de Distrito Ordzhonikidze de Kharkov. Fue un tribunal colegiado de 3 jueces, presidido por Anna Matvilevska, junto a Sergei Shevchenko y Victoria Popova. La fiscal encargada, Oksana Karnauk, construyó su caso sobre la idea de un crimen cometido con premeditación, con especial crueldad y en grupo, figuras agravantes dentro del Código Penal ucraniano. Sostuvo que padre e hijo habían actuado de manera conjunta y consciente y pidió para ambos la pena máxima, cadena perpetua. La defensa trató de inclinar la balanza en otro sentido. Alegaron que no había existido una planificación, sino una reacción impulsiva bajo los efectos del alcohol. Presentaron como atenuante el historial de Maxim en la guerra, sus lesiones y traumas, así como la juventud de Yaroslav y su dependencia de la figura paterna. En el caso de Maxim, su abogado señaló que la guerra lo había marcado de tal manera que actuaba bajo un estado de alteración permanente. En el de Yaroslav, se recalcó que era un joven sin antecedentes y que había colaborado con la investigación. Durante el juicio, la fiscalía presentó fotografías forenses, informes médicos y el testimonio de expertos que confirmaron que el cuerpo había sido manipulado con cortes precisos y que se habían retirado órganos internos.
El hallazgo de la cabeza en el balcón y de órganos en recipientes reforzaba la brutalidad de lo ocurrido. También se incluyó la declaración de la exesposa de Petrov, quien exigió justicia y solicitó una indemnización por los daños irreparables causados a su familia. El 5 de mayo de 2020, el tribunal emitió su veredicto. Maxim y Yaroslav Kostyukov fueron hallados culpables de asesinato cometido en grupo, con premeditación y con especial crueldad. Sin embargo, no recibieron la cadena perpetua que pedía la fiscalía. Los jueces dictaron una condena de 15 años de prisión para cada uno, con cómputo desde el día de su arresto, el 13 de octubre de 2018. Además, se les ordenó pagar una indemnización de 500.000 grivnas a la exesposa y al hijo de la víctima. El fallo generó controversia. Para la fiscal, la pena era insuficiente dada la magnitud del crimen y anunció una apelación. Sin embargo, no hay constancia pública de que esa apelación haya cambiado el resultado final. Para los familiares de Petrov, la condena no lograba compensar la pérdida ni el horror con el que su ser querido fue tratado. En prisión, Maxim y Yaroslav cumplen su condena. Padre e hijo que compartieron hogar, mesa y finalmente crimen, ahora comparten también el peso de una sentencia que los unirá al menos hasta 2033, cuando ambos tengan derecho a solicitar su libertad.